Hoy es la quinta edición de Sin Pauta, alojados, acompañados, estimulados, apoyados por nuestro hermoso equipo de Somos Yeite, con Bauti en la operación, con Cami y Nacho en la producción, con Estefanía en todo lo que tiene que ver con la producción específica de nuestro programa. Y estamos ante un momento muy importante para toda América Latina, que es la elección de México. La elección más grande de la historia de México ocurrió este domingo y eso amerita que le dediquemos toda la edición de Sin Pauta el día de hoy a conversar con una invitada que nos va a poder referir con mucha precisión sobre qué es lo que ocurrió en esta elección, para evitar ese tipo de análisis que a veces se hacen muy bajo la lupa del argentinocentrismo, que por supuesto yo como argentino adoro el argentinocentrismo, pero para analizar la política de otros países necesitamos siempre alguien que esté ahí, que por lo menos estudie lo que pasa ahí, porque puede uno estar en cualquier parte del mundo, pero tiene que estudiar lo que ocurre ahí. Entonces, nuestra invitada de hoy es excepcional para esa tarea. Para lo que tiene que ver con la música, nos acompañó y nos va a seguir acompañando al inicio de este programa un tema que nos produjo especialmente Ezequiel Álvarez, un querido amigo de la casa. Y a partir de ahora vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, a Celeste Tosolini, politóloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella dice que está estudiando su maestría en el CIDE, pero sabemos que en realidad ya la está casi terminando. Y vamos a poder trabajar en la conversación con ella, que además es consultora en asuntos públicos en México. O sea, es argentina, reside en México y viene siguiendo e interviniendo sobre la situación política y la opinión pública con mucha dedicación. ¿Cómo estás, Celeste? Gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para allá. Un gusto estar acá con ustedes. Un placer para nosotros también. Y lo primero es, para quien observa las tapas de los diarios, para quien ve algunos recortes y no está inmerso, hay lo que parece ser una victoria arrolladora de Morena. Una victoria arrolladora del partido de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, que luego de 6 años de gobierno rompe con una tendencia que se estaba viendo en todas las elecciones latinoamericanas, en prácticamente todas, de derrota de los oficialismos. Y no solo rompe con una tendencia de derrota de los oficialismos, sino que al mismo tiempo logra o está muy cerca de incluso tener una mayoría calificada en el Congreso. Entonces, eso es algo, por supuesto, excepcional si se mira desde el contexto general de América Latina, y también es excepcional si se mira desde el punto de vista de que se trata de lo que podrían algunos llamar un populismo de izquierda. ¿Cómo ves vos la elección, Celeste, desde tu prisma? Bueno, la verdad es que lo que ha surgido en... ¿Sí me escuchan? Porque veo mi imagen congelada. Te escuchamos, pero sí, en efecto estás congelada. Ahora te Ah, descongelaste. excelente. Bueno, excelente. No, la verdad es que México, cuando se dice que la República Mexicana está viviendo momentos estelares, no se miente. Realmente lo que ha sucedido en México es algo bastante histórico. Tuvimos las elecciones más grandes de la historia, en donde justamente fueron elecciones concurrentes, que juntó las elecciones federales tanto con las locales, ¿no?
Ese es el primer punto. El segundo punto importante de estas elecciones es que por primera vez en la historia de 200 años de República Mexicana tenemos a una presidenta mujer. El tercer punto importante es que justamente esta presidenta mujer es la presidenta más votada de toda la historia de México. Y el cuarto punto, y no menos relevante, es que la participación en estas elecciones, tanto como de las juventudes, como de muchos sectores de la sociedad, en un país donde el voto no es obligatorio, fue muy, muy grande, muy fuerte. Y creo que también esto se debe a que Claudia no solamente es Claudia en sí misma, sino que viene acompañada justamente con un relevo generacional, que aquí le dicen, ¿no? De mujeres jóvenes, tanto a alcaldías, a diputaciones, senadurías. Entonces, a mí esos son todos los puntos importantes de esta elección. Y lo otro, más en términos regionales, es que estamos frente a un proceso de transición de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que termina su gobierno con aproximadamente el 60% de la aprobación, una macro estable, una micro que funciona muy bien, un superpeso, un gobierno que atravesó, al igual que todos los gobiernos que han sido en estos últimos años, una pandemia. E igual sale así. Entonces, realmente a mí lo que me pasa con México es que veo que es una isla en la región, ¿no? Es un caso excepcional lo que está pasando. Y a mí no me gusta porque yo he visto como bastantes análisis, sobre todo desde el sur, que hablan de que México está atrasado, que está llegando tarde a una marea rosa que en Argentina nosotros ya estuvimos y como toda esa historia, ¿no? No solamente desde Argentina, sino desde otros puntos también, desde otros países diferentes han hecho ese análisis. Yo creo que no, que México no está atrasado, sino que está viviendo específicamente su proceso mexicano y está básicamente en un mundo donde básicamente el punto particular que estamos teniendo es la crisis de representación. México nos está enseñando cómo representar. Porque esto lo vemos justamente en el 60% de aprobación de Andrés Manuel López Obrador y después también lo vemos en el porcentaje de voto que ha obtenido Claudia Sheinbaum, que es mucho más que el de Manuel López Obrador. Entonces no queda solo en Andrés Manuel López Obrador, sino que viene con Claudia, ¿no? Y a ver, el éxito de Andrés Manuel López Obrador es política, sí, pero también es comunicación. Y a mí ese me parece el punto clave de el éxito que ha tenido Morena en el poder, ¿no? La cercanía comunicacional que ha liderado el presidente con la gente del pueblo mexicano. Y Claudia Sheinbaum ya empieza un poco a conformar un nuevo liderazgo. Así que bueno, te toqué muchos puntos, vos me dirás por dónde seguimos. Sí, me gustaría que podamos ilustrar un poco con imágenes de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Hay un perfil que se ha escrito sobre Claudia, que se publicó en la revista Anfibia en estos días, muy interesante, sobre su vida. Ella es, bueno, yo hubiera creído que la primera o el primer presidente judío lo íbamos a tener en Argentina, pero nos ganó de mano México. Y también es una presidenta que viene de participar de hace mucho tiempo en política, que estuvo ligada al proceso de lo que fue las protestas de Tlatelolco en el 68 en México, que tiene un recorrido y una trayectoria como científica. Es todo un perfil muy específico el de Claudia, que a su vez fue jefa de delegación en Tlalpan, una de las alcaldías de la Ciudad de México. Luego fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, es decir, que tiene una amplísima experiencia en gestión y tuvo a su vez que lidiar en un proceso de internas con un peso pesado de la política mexicana y de Morena, como fue Marcelo, y como es Marcelo Ebrard, que también fue jefe de gobierno de la Ciudad de México
y que además en el gobierno de López Obrador llevó adelante la Cancillería, una Cancillería que se destacó hacia el resto del mundo por muchos logros y por mucha capacidad política en defensa de los intereses mexicanos. Entonces, Claudia Sheinbaum ha superado varias pruebas para llegar hasta esta posición y es un personaje sin dudas muy interesante para tener en cuenta por sí misma, como decía Celeste. Ahora bien, también es interesante entender un poco sobre el contexto de la elección más en general. O sea, México no tiene voto obligatorio. O sea, en Argentina, por ejemplo, tenemos voto obligatorio. En Chile era voto optativo y ahora es obligatorio. En México entiendo que siempre ha sido optativo ir a votar. Y esto seguramente configura de una manera diferente cada elección. ¿Qué opinas al respecto, Celeste? Sí, justamente. Yo creo que el sistema institucional determina cómo se da el escenario político en cualquier país. Como bien decías, en Argentina nosotros tenemos voto obligatorio. Y también otra cosa que a mí me llama la atención en comparación con Argentina, que nosotros tenemos 4 años de mandatos y acá son sexenios sin posibilidad de reelección y nosotros también tenemos balotage y acá no hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el sistema institucional, si bien es federal, cambia bastante. Acá el voto no es obligatorio y igualmente la población acudió a votar. Entonces, a mí me parece como el doble significante, ¿no? Y bueno, justamente tienen sexenios que son 6 años de gobierno y sin posibilidad de elección. Ese es el sistema que tiene México y en estas elecciones lo que se estuvo eligiendo, como decía al principio, hubo concurrentes, ¿no? Se juntaron las elecciones federales junto con las elecciones locales. En las elecciones federales se eligió presidenta, senadurías, diputaciones y en las elecciones locales se eligieron gubernaturas, alcaldías, presidencias municipales, diputaciones locales. O sea, básicamente fue una elección excepcional en cuanto a la cantidad de cargos. O sea, cuando uno dice fue la elección más grande de la historia de México, es porque la cantidad de gente que votó fue más grande que en el pasado, lo cual tendría un cierto sentido teniendo en cuenta que la población crece, o también porque se hizo una votación que simultáneamente incluyó más cargos de lo habitual. No, sí, son las dos condiciones. Uno, la gente participó más y dos, la elección en sí misma era grande porque incluyó a las 32 entidades. Esto de tener elecciones concurrentes es muy nuevo en el sistema político mexicano. Se hizo por primera vez en 2018, pero no incluyó a las 32 entidades federales. En esta elección sí se eligieron cargos de las 32 entidades federales. Entonces sí, por eso fue la elección más grande de la historia, pero a la vez fue la elección en donde más gente acudió a las urnas. Tiene las dos características. ¿Cuál fue el cuadro? Acá estamos viendo los votos a presidente o presidenta por cada alianza electoral. Por supuesto, Claudia Sheinbaum es la que encabezó y estaría incluso rayando el 60%, mientras que su principal oponente fue Xóchitl Gálvez, una extrapartidaria muy cercana al Partido de Acción Nacional. La oposición va por México, si no me equivoco. Está conformada por el Partido de Acción Nacional, el PAN, que es un partido de centro derecha, y luego por el PRI, que es un partido que tuvo una larga historia, casi más de 70 años en el gobierno de México, y por otro lado el PRD, que es una ruptura por izquierda del PRI y que de ahí también viene Morena. O sea, una alianza bastante colorida por parte de la oposición de Va por México, que logró reunir aproximadamente un 27-28%, si no me equivoco. ¿Y cuál es el panorama de esta oposición en tu consideración, Celeste? ¿Cómo ves
que se articuló la oposición en cuanto a esta campaña. ¿Qué representa el voto que recibió esta oposición? ¿Estuvo por debajo de sus expectativas? ¿Estuvo por encima de sus expectativas? ¿Qué podemos decir sobre ellos? Bueno, yo creo particularmente México vive un proceso medio inverso por izquierda a básicamente el outsider que vemos que entra en el gobierno en básicamente toda la región, ¿no? Como si bien, o sea, nosotros vemos que en América Latina los partidos tradicionales están perdiendo elecciones. ¿Estamos teniendo bien el audio o porque solo yo estoy escuchando mal? ¿Cómo? Por momentos tu audio dejó de ser tan bueno como era hace unos segundos. Así que vamos a chequear por las dudas. Quizás tiene que ver con la cercanía tuya respecto de la compu. A ver, vamos de nuevo. Estábamos Ahora con Xochitl. No. A ver, acércate un poco más, Cele, por favor, a tu audio. Hola. Con auriculares, porque Okay. se va mucho el sonido. No sé qué pasó. En un momento estábamos bien y no querría que se pierda todo lo que nos estás contando. Ok, 2 segundos que me Dale. conecto. Mientras tanto, como les decía, en todo lo que tiene que ver con la historia política de México, algo muy relevante para comprender también el contexto es la historia previa. Hablábamos del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que llegó a tener más de 70 años en el poder en el gobierno de México, de los Estados Unidos mexicanos, y hay mucho de todo lo que nos pueda contar Celeste también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta alianza tan peculiar que se ha formado entre el PAN, el PRI y el PRD. Retomamos, Celeste, ¿qué nos decías sobre esto? Ok, ¿ahora me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, excelente. Lo que yo les decía sobre esto es que básicamente en México yo estoy viendo un proceso inverso a lo que sucede en el resto de la nación, ¿no? Básicamente lo que sucede en México es que tenemos un outsider por izquierda, lo diría yo, ¿no? Yo interpreto que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador ha sido castigado por los partidos tradicionales, igualmente ha asumido al gobierno, ha hecho básicamente una elección de renovación de mandato muy buena, y lo que sucede acá en México es como un poco la inversa, ¿no? O sea, como la clase tradicional sigue perdiendo elecciones, lo mismo que sucede en toda la región, pero al mismo tiempo es por izquierda. Entonces, la alianza de PAN, PRI, PRD que se dio no fue basta que se organicen todos los partidos tradicionales, ni siquiera para alcanzar a la votación que está teniendo Morena y al triunfo que está teniendo Morena. Entonces eso es lo que yo interpreto. Justamente el castigo sigue siendo a las fuerzas políticas tradicionales. Interpreto a Morena como no una fuerza política tradicional justamente por la historia de llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, es interesante si pudiéramos tener las imágenes de lo que fue el búnker de la oposición de Xochitl con sus compañeros de alianza. Es interesante un poco lo que tiene que ver con Xochitl Gálvez, porque fue una campaña que inició muy rimbombante, con cierta espectacularidad, y fue como que se fue desinflando a medida que se fue desarrollando
la batalla electoral. Como que pareciera que no encontró su espacio, o sea, a lo largo de los debates no quedó bien claro desde dónde se iba a parar, o quizás intentó pararse desde un lugar que para la gente, para los votantes que ella buscaba, no fue coherente. Me parece que eso es interesante también, pensando desde el punto de vista de cómo está conformada esta alianza. Como decíamos, y quizás vos, Celeste, podés apoyarnos un poco con más información al respecto. Por un lado tenemos al PRI en la alianza, que es un partido que en algunas comparaciones muy estiradas conceptualmente, algunos lo asimilan al peronismo. Tiene muchísimas diferencias porque es un partido que gobernó ininterrumpidamente más de 70 años, cosa que no pasó acá en la Argentina. Y que básicamente el PRI ha tenido como sus dos almas, digamos, un alma más progresista o de reformas nacional populares, y luego un curso un poco más vinculado a una agenda que algunos pueden considerar liberal y otros pueden considerar modernizadora. En ese marco de alianza está el PAN, que ha sido el principal partido dentro de la alianza, y que el PAN al mismo tiempo ha sido un partido que en general se ha caracterizado, si bien por ser de centro derecha, históricamente por ser un partido al cual el PRI le negaba o no le permitía competir en muchas veces en igualdad de condiciones. De hecho, la primera vez que llegan a una gubernatura en el PAN es en el año 94, y por primera vez llegan a la presidencia en el año 2000, después de muchos años donde se hablaba de elecciones amañadas o elecciones de alguna manera donde no se respetaba el voto popular. Entonces es un partido de centro derecha, pero es un partido también muy constituido en base a su historia de denunciar que el PRI no era justo y limpio en las elecciones. De repente los dos están juntos en una alianza. Y el PRD ha sido un partido que se había separado del PRI, o sea, de este Partido de la Revolución Institucional, con el objetivo de poder proponer una opción progresista frente a este decurso liberal modernizador, por decirlo de alguna manera, de parte del PRI. Y de hecho, López Obrador, entiendo, fue parte del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Incluso el PRD también denunció que el PRI le robó la elección del año 88, y junto con el PAN denunciaron los dos al PRI. Y de repente uno ve esta alianza y probablemente, sobre todo las personas con más edad, dentro de lo que es México, también tienen recuerdos de todo esto. Yo veía un poco los análisis de colegas que tienen más seguimiento y conocimiento sobre la elección mexicana, y ellos hacían mucho énfasis en esto. Pareciera que Xóchitl no logró acertar con qué tipo de mensaje quería colocar. Es decir, si se iba a apoyar como una persona que decía todo lo que hizo el Morena está bien, pero nosotros además lo vamos a hacer mejor, que fue un poco algo que intentó por algunos momentos, o si al mismo tiempo van a decir, no, ellos dan demasiado dinero con nuestra plata del Estado, y en realidad lo que vamos a hacer es otra cosa, y como hay una suerte de confusión o de complicación a la hora de certificar un mensaje coherente en relación a cómo pararse frente a Morena. ¿Qué podés decirnos sobre esto, Celeste? Sí, yo creo que justamente como vos decías, Lucas, Morena tuvo un éxito en esta elección y fue correr la agenda hacia todos sus temas. O sea, literal, la agenda, la campaña mexicana empezó ya hace bastante tiempo, hace un año. Nosotros allá en Argentina todavía no teníamos presidente y estábamos como a días de tener que tener elecciones, y acá ya habían empezado hace un año campaña.
Y lo que se veía es que fue justamente una estrategia, o sea, yo lo leía así, mi lectura fue así, una estrategia de posicionamiento en un primer lugar de candidatos, ¿no? Se empezó con la interna. Acá en México no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como en Argentina. No existe ese proceso institucional, pero Morena decidió hacerlo como partido. Entonces ya la oposición empieza la campaña electoral 3 pasos atrás, porque Morena dice, bueno, tengo estos 6 candidatos y con eso lo que hace es empezar a posicionar candidatos. Las candidaturas de Morena, tanto como presidencia, como diferentes otros puestos de gubernaturas y jefaturas, lo que se hizo fue elegirlos con encuestas a la sociedad a través de varias consultoras. Entonces, quien era el más aprobado era el que iba a ser el candidato. Esa encuesta la gana Claudia a nivel país, a nivel México, y Clara sale segunda a nivel Ciudad de México, luego de Omar Harfuch. Y lo que hace que Clara sea candidata de la Ciudad de México básicamente es el cupo de género, porque también Morena estableció en estas elecciones a la interna. Acá tenemos cupo en lo legislativo, pero no tenemos cupo en el ejecutivo. Pero Morena igualmente estableció un cupo en el ejecutivo. Entonces dijo, se van a elegir 7 gubernaturas, entonces 4 de esas van a ser mujeres nuestras candidatas. Entonces, yo creo que la oposición lo que pasa es que justamente eso, empieza la campaña totalmente desprestigiada. Uno, porque empieza tarde, Morena se le avanza en el posicionamiento de candidatos. Y dos, porque justamente como vos decías también, Lucas, el pueblo mexicano, y también yo creería que el joven, o sea, no solo las personas de mucha edad, sino que también la juventud, porque Morena ha sido muy efectivo en básicamente comunicar lo que estaba haciendo la oposición, se recuerda, ¿no? Que básicamente la coalición opositora que tuvo es una contradicción en sí misma. O sea, el PAN unido con el PRI y con el PRD es básicamente una coalición que no cierra, ¿no? Y entonces lo que pasa en ese proceso es que empieza la campaña Morena de interna y la oposición no tenía candidato. Entonces, la candidata para la Ciudad de México se hablaba que iba a ser Xochitl, ¿no? Xochitl tenía incluso muchas posibilidades en la Ciudad de México. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, como tal estratega que es, empieza a posicionar y a golpear a Xochitl. Entonces la oposición empieza a mirar a Xochitl. Entonces dicen, bueno, de repente de un día para el otro aparece Xochitl como candidata. Entonces parece ahí también que no solo se marcó agenda, sino que se marcó candidatura por parte de Morena hacia la oposición. Entonces, todo esto ya empieza de esta forma y la manera en la que sigue es justamente una Xochitl que no sabe para qué lado ir, que en un día estaba progresista y otro día era católica, entonces no sabíamos a qué voto estaba buscando, una campaña comunicacionalmente muy mal organizada, muy mal estratégicamente, tanto desde el inicio hasta el final. Hay una lectura de Xochitl completamente desfasada, ¿no? Lugar donde se paraba, lugar donde había error de comunicación, donde había cosas que no entendíamos, justamente por esto, porque un día era de derecha, otro día era de izquierda, otro día era amiga de tal y el otro día se peleaba. Entonces, fue realmente una campaña catastrófica en términos comunicacionales. Al mismo tiempo que Morena hacía una campaña muy prolija, Claudia iba mejorando, yo creo que al principio todo el mundo la comparaba con Andrés Manuel López Obrador y como ustedes bien saben, cuando hay un líder tan fuerte, populista, deja un vacío enorme, ¿no? Entonces, una Claudia que al principio la comunicación, también sabrán, de Andrés Manuel López Obrador es realmente admirable, es uno de los estrategas y comunicadores de esta época. Incluso creo que salió como el youtuber más visto el año pasado, ¿no? Sus conferencias de la mañana. Entonces, yo creo que también Claudia entra ahí con un desafío en comunicación que vemos ya al día de hoy, una Claudia triunfadora que ya pasó el desafío de esa comunicación, que ya tiene su propio
su propio, básicamente su propia estrategia y su propia marca, que es diferente a la de AMLO, pero que también en términos comunicacionales está siendo muy buena. Y al mismo tiempo hay un tercer candidato que yo creo que no hay que dejarlo de lado, que es el candidato Maines de A ver Movimiento si nos pueden Ciudadano. mostrar a Jorge Maines, que por si no lo saben, se ha hecho viral durante las semanas anteriores a la elección porque es el candidato de Movimiento Ciudadano, del tercer partido en discordia dentro de estas tres alianzas que se presentaron a la elección mexicana. El Movimiento Ciudadano se identifica con el color naranja, es un partido que originariamente es un desprendimiento del PRI también, y que a través de los diferentes debates, de diferentes acciones políticas y de comunicación, logró encontrarse en una posición mejor de la que se esperaba al principio, ¿no? Justamente eso es lo que iba a nombrar, que yo creo que si hay una oposición posible que se pueda conformar ahora hacia las próximas elecciones intermedias, como también las próximas, ya pensando muy a largo plazo, es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ha hecho una campaña muy efectiva en comunicación política, sobre todo digital. Como sabemos, Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados, Nuevo León y Jalisco. Entonces, a partir de ahí están las dirigencias de Movimiento Ciudadano, que yo creo que desde Monterrey, Nuevo León, se ha impulsado mucho, guiado por Samuel García y Mariana, su esposa, todo lo que es la comunicación política digital, el uso de TikTok. Y eso ha hecho básicamente que Maines haga una campaña muy buena en términos comunicacionales y que se le estimaba un 5% y que termine en mucho más. Entonces yo creo que eso también es un dato como bastante para mirar, ¿no? Una oposición de partidos tradicionales completamente debilitada y un tercer opositor que le va así como bien en el tercer lugar, más allá de que no alcance a la primera candidata. Entonces yo creo que es un fenómeno. A ver, México es en términos de islas, de progresismo, sí, un fenómeno como muy particular, pero al mismo tiempo no pasa algo muy diferente a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, que la gente está castigando a los partidos políticos tradicionales. Hay una analista que yo conocí en parte, creo que gracias al comentario de Celeste, que es Viri Ríos de México, y ella plantea algo que a mí me parece interesante, en línea con un fenómeno que me parece clave a la hora de analizar las elecciones mexicanas y el panorama de acá en adelante, que tiene que ver con, ella dice, la elección mexicana es un concurso de despopularidad. Y esto lo traigo a colación porque diferentes colegas que quizás son mexicanos y que se abocaron a lo que tiene que ver con los grupos focales en las encuestas cualitativas en México, si bien obviamente la constatación de la victoria de parte de AMLO, porque de alguna manera también lo que se revalida es que AMLO hizo una buena gestión y que Claudia puede hacer una gran gestión, es decir, un voto de confianza para Claudia Sheinbaum y por lo realizado, hay un elemento que es, hay ciertos sectores de la sociedad mexicana que sienten igualmente distancia respecto de la política. AMLO tomó muchas medidas cuando inició su gobierno para tratar de recortar esta distancia y efectivamente ha logrado reducirlas con cuestiones en relación a, por ejemplo, su salario, que él lo redujo, con, bueno, por ejemplo, una rendición de cuentas donde marca agenda con sus mañaneras, que son, digamos, una oportunidad comunicacional
bien interesante. Y por supuesto, nadie se va a bancar una mañanera si la economía no va bien, ¿no? La economía va bastante bien, si no sería mucho más problemático tener oportunidades de comunicación diarias. Pero él lo ha llevado muy bien porque ha llevado bien el proceso del país en general. Pero hay igual una distancia de la cual habría que advertir, o por lo menos en mi caso me parece interesante, en relación a la política por parte de la sociedad. Es decir, teníamos una oferta que incluía estos tres partidos, estas tres alianzas en realidad. Y frente a eso, si uno lo lee como en los términos de Viri Ríos, es un concurso de despopularidad. Claramente los menos populares son estos, que no se entiende si lo que quieren es ir en contra de lo que hizo AMLO o agregarle cosas nuevas a lo que hizo AMLO, que no se sabe si son más bien... ni siquiera se sabe bien por qué están aliados. Y por otro lado, y que tienen una historia ya a lo largo de varios gobiernos, que es cuestionada por amplios sectores de la población. Y por otro lado, la gente que acompaña a AMLO, que ahora lidera Claudia, etc. En ese sentido, ¿vos qué pensás sobre el tema de lo que dice Viri Ríos sobre concurso de despopularidad? Es decir, ¿crees que solamente hay un factor de gran confianza en Morena o crees que en realidad lo que también hay, bueno, capaz en algunas cosas no confiamos tanto en Morena, pero seguro que confiamos más en Morena que en los demás? No, yo no estoy totalmente de acuerdo con ese concepto. Creo que Morena ha sabido representar de manera efectiva a la población. Sí, creo que hay ya desencantados, obviamente, no se puede gestionar sin tener desencantados, pero no creo que sea como la gran mayoría del voto. Yo creo que la gran mayoría del voto vota por una gestión exitosa de parte de Andrés Manuel López Obrador y por una gestión y una expectativa hacia una profundización de las cosas que faltaron. Y cuando digo cosas que faltaron, hablo en términos ambientales, energéticos particularmente, y con crisis hídrica, ¿no? De agua, y en segundo lugar con seguridad, y en tercer lugar con género. En seguridad también incluyo migración. Entonces yo creo que esos tres puntos, la doctora Claudia Sheinbaum van a ser tres puntos muy importantes del gobierno de Claudia. No creo que haya como este tema de el mal menor, como, como yo creo que realmente yo estuve participando como observador internacional en las elecciones, por lo tanto estuve como con 4 días de actividades, de seguimiento, y el día de elecciones en las casillas, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar con la gente, entonces me puse a entrevistar gente, obviamente sin obstacular el proceso democrático. Y cuando entrevistaba a la gente estaba yendo a votar, no así como, bueno, voy a votar, sino que la gente había viajado 1 hora para llegar a la casilla y decir, vengo a votar porque esta persona me representa, porque realmente México está haciendo nada, o sea, como me veían a mí de Argentina y veían otros compañeros de otros lugares, México está dando el ejemplo ante el mundo, nosotros estamos orgullosos de ser mexicanos, y yo creo que Andrés Manuel López Obrador justamente ha logrado ese sentimiento en la población, que por primera vez el pueblo, hay una frase que, y acá me voy a Bolivia, nada que ver, pero me suena mucho para pensar el proceso. Evo en un momento da un discurso en Bolivia y dice que Bolivia antes de Evo no era Bolivia y que nadie estaba orgulloso de ser de Bolivia. Y yo creo que con Andrés Manuel López Obrador pasa algo muy parecido en el pueblo. Y que creo que Claudia incentiva, obviamente, Andrés Manuel López Obrador deja un vacío en algunas cosas, pero Claudia incentiva otras cosas y crea otra agenda y realmente ahora está creando una conducción que mueve mucho al pueblo. O sea, yo entrevisté a muchas mujeres el día de la votación y realmente era como, para mí es histórico que en México haya 2 mujeres compitiendo por la presidencia y obvio, ¿cómo no iba a venir a votar? Entonces, no me parece mucho que esté permeando el desencanto y premiando justamente a Morena porque en contra de la clase política tradicional.
No digo que todo el voto sea ese, o sea, no estoy diciendo que todo el voto que estamos viendo hoy a Claudia Sheinbaum es voto duro, pero creo que sí un gran porcentaje de ese voto. Habrá voto también desencantado con las gestiones anteriores, que obviamente no le han dado respuesta al pueblo mexicano, tampoco han sabido comunicar de forma efectiva, tampoco han podido hacer una campaña efectiva, pero creo que va por ahí. Y el voto desencantado para mí con Morena ya se va a Movimiento Ciudadano. El voto desencantado con Morena, que no le gusta cómo ha gestionado Andrés Manuel López Obrador, principalmente en temas de violencia, de migraciones y de ambiente. Yo creo que esos son los temas como más críticos que puede existir por parte de el grupo que no se siente representado, y creo que ese voto se va directamente para Movimiento Ciudadano. Así es como mi lectura. Estaba viendo un poco análisis de datos de cuáles son los sectores que han votado por Morena, y se ve a sectores jóvenes, sectores grandes de la población, o sea, como que básicamente todas las edades etarias han votado por Morena, y también todas las clases sociales, lo cual también es bastante novedoso. Entonces yo no sé si leería esto en términos en ese concepto que planteaba Vicky Ríos. Clarísimo, Celeste. ¿Y qué nos puedes decir sobre el mapa a nivel de las gubernaturas? O sea, un elemento importante que creo que es significativo para comprender el resultado de la elección es el gobierno, Andrés Manuel López Obrador y la campaña de Morena en general, hablaban de un plan C. Quizás ahora Celeste nos puede comentar un poco más sobre de qué iba este plan C. Pero hay una parte de eso que tenía que ver con la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. La jefatura de gobierno en la Ciudad de México, desde que existe la posibilidad de votarla a la persona que gobierne la Ciudad de México, entiendo que esto ocurre desde el año 94, es básicamente un gobierno que siempre ha sido o del PRD o de Morena. O sea, palabras más, palabras menos, siempre ha ganado la centroizquierda. Después, quienes sean de ahí, de México, pueden decir, bueno, más, menos, pero siempre había ganado la centroizquierda. Y por esta vez existía, por lo menos, la ambición del PAN, del Partido de Acción Nacional, y por lo tanto de sus aliados, pero principalmente del PAN, de jugarse fuerte, ya que veían que era muy difícil, prácticamente imposible que le ganaran a Sheinbaum en la nacional, jugarse fuerte a la Ciudad de México y así a producir un resultado histórico. ¿Cuál era el contendiente que tenía? ¿Cuáles eran los contendientes de la Ciudad de México y cómo quedó el panorama en cuanto a esto llamado Plan C? ¿En qué consistía el Plan C de Morena, Celeste? Bueno, básicamente el plan C es la ruta que nos plantea Andrés Manuel López Obrador para aprobar básicamente un conjunto, un pack de reformas. Son 20 reformas, si no mal me equivoco. Y la más relevante para mí es la reforma del Poder Judicial. En el último año de Andrés Manuel López Obrador, él ha atacado mucho a el Poder Judicial. Acá en México, a diferencia de Argentina, hay muchos organismos autónomos. Y esos organismos autónomos se han construido durante el gobierno de AMLO como puntos de oposición muy fuertes. Uno de esos es el Poder Judicial. Y justamente la reforma más fuerte que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, que realmente a mí me parece como algo o sea, polémico, ¿no? Que tuvo como mucha discusión entre sectores académicos, sobre todo, ¿no? Entre abogados y toda la cosa, que es que básicamente quiere que los jueces, los ministros y los magistrados, va en una de estas reformas, puedan ser electos por voto popular. Justamente atacando a los privilegios que tiene este Poder Judicial, que de alguna forma hace que, como vemos también en Argentina, muy parecido, se alejen mucho del pueblo. Y ahora básicamente lo que ha sucedido es que han obtenido mayoría calificada
en diputados. Y ¿Ya está faltan 3, confirmado? la mayoría calificada entiendo que sí, y faltan 3 senadores para obtener lo mismo en Senado. Entonces, yo creo que esto le va a dar a Andrés Manuel López Obrador en sus últimos meses de mandato, porque el nuevo Congreso se conforma ahora del 1 de agosto al 1 de septiembre, empezaría funciones el 1 de septiembre, entonces ya se mueve la Cámara. Y le da justo a Andrés Manuel López Obrador el panorama, el escenario para llevar a cabo su pack de reformas. Veremos cómo avanza, obviamente. Eh, pero bueno, eso es un poco un resumen de lo que era el plan C en ese sentido. Y después con respecto a lo que hay en la Ciudad de México, lo que fue la elección de la Ciudad de México, se planteó justamente en la encuesta interna de Morena, los 2 perfiles que más destacaron fue Omar Harfuch y Clara Brugada. Clara Brugada fue la segunda, con más preferencia en las encuestas realizadas por el partido, pero por cupo de género, con esto de que eran 7 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tocó mujer en Ciudad de México. Entonces fue Clara, que era la segunda de esa lista. Clara hizo una campaña en Ciudad de México, yo diría como que le faltó mucho, yo creo que podría haber sacado mucho más votos, porque básicamente eso, la Ciudad de México es la isla de la izquierda mexicana. Se podrá leer en otros términos, obviamente, pero acá siempre nunca ha ganado la derecha, ¿no? Y del otro lado hubo una campaña por parte de Santiago Taboada, el candidato del PAN, que fue una campaña muy fuerte en términos comunicacionales, con mucho ataque mediático, muy bien organizado. Entonces, eso hizo que la ciudad esté en duda. O sea, en los últimos días sí era como esta discusión de, bueno, o sea, no tenemos juego en la presidencia la va a ganar Claudia, no sabemos con cuánto, se hablaba de un 10 al 20, nadie imaginó que iba a ser un 30, eso conmocionó a todo el mundo. Pero por otro lado, la ciudad sí era como menos de 2 cifras de distancia en todas las encuestas, y uno iba viendo. Entonces sí, la ciudad era lo que estaba en duda, lo que más causaba justamente nervios, y lo que pasa la noche de las elecciones es que se cae el sistema de la Ciudad de México. Entonces empiezan a difundir hackeo del sistema, entonces en un momento yo dije, ya está, no sé qué pasó acá. Pero bueno, nada, resultó que después se dan las elecciones y Clara ganó también la ciudad, eh, no tanto como Claudia, o sea, con no una diferencia tan grande, y yo creo que eso se debe justamente a la realización de las campañas políticas digitales que hicieron los 2 candidatos, y todo lo que le ha dedicado Santiago Taboada a justamente lo digital, la comunicación. Y también Clara Brugada tuvo que seguramente pagar algún costo por problemas que hubo en la gestión durante los últimos meses. Entiendo, el tema del agua fue un tema significativo. Sí, justo, ahí creo que también hay un tema con la caída del metro que sucedió en la gestión de Claudia, la construyó Marcelo, se le cae a Claudia, creo que lo paga Clara. Después está el tema del agua, eh, y también creo bastante una crítica mucho a la contaminación y la manera de manejar la contaminación que está manejando la Ciudad de México. Yo creo que si el mundo está en crisis climática, México es una punta para esa crisis climática. Todos los problemas ambientales que se pueden tener los tiene México. Hay sismo, hay contaminación ambiental, hay crisis de agua, entonces yo creo que va a ser un gran desafío de gobernabilidad el que va a tener Clara para esta gestión que se viene en la Ciudad de México,
con una derecha acá en la Ciudad de México, con el liderazgo de Santiago Taboada, que si bien eso pierde la elección, pero yo creo que bastante fortalecida. También se perdieron algunas alcaldías, entonces yo creo que el escenario está como todavía por verse en la Ciudad de México. Recién cuando hablábamos sobre la Ciudad de México, me parecía una de las cosas que más me llamó la atención en este año que pude visitar la Ciudad de México fue el tema de justamente las alcaldías, porque estamos hablando, la Ciudad de México, cualquier cosa, corregime Celeste, pero tiene 9 millones de habitantes solamente la Ciudad de México, y luego dentro de la Ciudad de México están unas 16 alcaldías que algunas de ellas tienen 800.000 personas, 700.000 personas, 600.000 personas. O sea, son más grandes que los municipios más grandes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, como para tomar una dimensión de que cuando estamos hablando de la jefatura de gobierno estamos hablando de 9 millones de personas, cuando hablamos de las alcaldías son como municipios muy muy grandes de Argentina en cuanto a tamaño, es decir, ahí se libra una enorme disputa, una disputa muy importante para lo que tiene que ver con la política mexicana. ¿Cuáles son los principales elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el mapa político de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que la alcaldía principal, la que más votos tiene, es de la gestión de la que venía Clara Brugada. Clara Brugada gestionó la alcaldía de Iztapalapa, ella viene de ahí. Y ahí es donde se concentra, no me acuerdo el número exacto, pero gran parte del votante de Ciudad de México. Clara Brugada en Iztapalapa hizo una gestión muy bien evaluada, en donde presentó uno de los proyectos que ha sido reconocido por la ONU e internacionalmente, como es el proyecto de Utopías, ¿no? Y justamente con su plan de gobierno un poco es extender la visión que tiene ese proyecto de Utopías hacia el resto de la ciudad. Por otro lado, Santiago Taboada venía de gestionar la alcaldía Benito Juárez, que ahí la vemos pintada de azul, ¿no? Para quienes no conocen la Ciudad de México, Benito Juárez sería como una suerte de Belgrano, Palermo, ¿no? Algo así como de muy elevado nivel adquisitivo. Justamente. Podríamos hablar de una periferia con Iztapalapa, una periferia que Clara Brugada le da luz, literal, le da iluminación pública que no tenía, transporte que no tenía, implementa el proyecto de Utopías, que es un proyecto básicamente profundo de transformación social con grandes impactos sociales y principalmente urbanos. Es como una guía un modelo de ciudad moderna, así un poco lo leo yo como mirándolo no desde la política pública, porque está justamente integrado y pensado desde modelos de ciudad socio-urbana con perspectiva de género, ambiental y social. Y por otro lado, justamente, como decía, Benito Juárez con Santiago Taboada, que gestionó también, sobre todo, su principal logro, que recalcó mucho en la campaña, fue el tema de la seguridad, ¿no? De que Benito Juárez es la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Claro, o sea, esto fue el principal asunto con el cual él quiso instalarse. Un tema que además es un tema siempre importante en México, porque seguridad es un tema siempre relevante para los mexicanos en el contexto de la elección. Sin embargo, no le alcanzó a Santiago Taboada del PAN para, montándose sobre este eje, propinarle una derrota a Morena en la Ciudad de México. Bueno, vamos concluyendo con respecto a lo que tiene que ver con la elección mexicana, y me gustaría, Celeste, que nos puedas contar o explicar, más allá de la Ciudad de México,
cuáles son las principales transformaciones que se dieron o cambios que se dieron en lo que tiene que ver con las gubernaturas. O sea, con respecto a los diferentes estados de México, bueno, que si se mantuvieron tal y como venían en cuanto a su signo político o si se produjo algún cambio significativo. Entiendo que en la Ciudad de México hubo un avance de Morena en algunas alcaldías que no se esperaba, y si esto ocurrió también a nivel de los estados o cómo es el panorama. Sí, justamente. En 2018, eh, lo que pasa con el mapa mexicano es que se va tiñendo de rojo poco a poco. Si uno mira históricamente lo que ha sucedido es desde que aparece Morena en 2018, se gana Tabasco, Chiapas, Veracruz como estados del sur, ¿no? Del presidente. Y en estas elecciones lo que sucedió es que se mantuvo eh, los estados de Movimiento Ciudadano, como vos mostrabas recién el mapa. Movimiento Ciudadano mantuvo por ahora Jalisco y Morena avanzó sobre Yucatán. Eso es el cambio más potente que yo he visto por ahora. Los datos aún siguen cargándose, hay algunas denuncias, algunas disputas, sobre todo en el municipio de Jalisco se están presentando bastante disputa, pero que es uno de los municipios más importantes del país, ¿no? Eh, pero el gran cambio que yo veo es el avance sobre Yucatán. Por parte de Morena. Ajá. Ahí va. Bueno, para quienes quieran mantenerse al tanto de todo lo que va analizando Celeste Tosolini, pueden hacerlo a través de su cuenta. Ahora ya voy a dejar de decir Twitter porque en algún momento hay que aceptar que Twitter ya está y se fue. Así que voy a aceptar. No todas las cosas duran para siempre. Así que X, @Celes Tosolini con doble S, es el lugar donde la pueden seguir. Y me gustaría hacerte una última pregunta, Celeste, para entender cómo es que estás ahí, porque, o sea, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a la ciencia política y cómo llegaste a México, cómo llegaste a la consultoría. Sos una persona muy joven, tenés 25 años y es muy interesante siempre para nosotros conocer el camino de decisiones y de elecciones que nuestros invitados y invitadas tienen a la hora de entender también desde el lugar en el que hablan. Bueno, yo en realidad no soy de Córdoba capital, que ya se habrán dado cuenta los que están escuchando que soy cordobesa, pero soy del interior de Belville y me fui a estudiar ciencia política a la Universidad Nacional de Córdoba, en ese momento porque quería cambiar el mundo y pensaba que la política era, y sigo pensando, que la política es la principal herramienta de transformación para cambiar un mundo estructuralmente desigual que vive sobre todo el continente. Luego de estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue un proceso muy enriquecedor para mí, decidí seguir estudiando. Yo quería seguir estudiando, no me sentía todavía lo suficientemente formada. Entonces, nada, siempre me gustó mucho la región latinoamericana, entonces quise salir un ratito de Argentina y así es como termino postulando a una maestría en México, que es la maestría, en ese momento estaba catalogada como la mejor maestría de ciencia política de la región. Entonces fue como mi gran aspiración el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencias Económicas, y también con expectativa de internacionalizar un poco lo que yo venía haciendo. Entonces llego a México, becada por el CONACYT, con una beca a tiempo completo para dedicarme pura y exclusivamente a la academia.
Creo que eso fue muy, muy importante, ¿no? O sea, como poder tener una beca para dedicarte solamente a estudiar es gratificante, es muy lindo. Y de ahí, acá en México, una vez acá me empiezo a extender, sobre todo cuando comienza, cuando se dan las elecciones de Argentina, empiezo a cubrir en medios eh, todo el proceso que estaba viviendo Argentina, porque acá todos querían saber qué estaba sucediendo. Y así me empiezo a extender por medios de comunicación y consultoría también desde la propia academia, ¿no? Desde el CIDE y viendo y teniendo las ganas de aportar también desde otro lugar a la política, siempre todo lo que rodea a la política es a mí lo que me gusta y por eso ahora ando como en el mundo de la consultoría, en el mundo de los medios y también pensando desde la academia, que bueno, ya dentro de poquito espero que finalice la academia. Si tuvieras que decirnos a nosotros argentinos que estamos acá y que queremos entender un poco más sobre México, ¿qué nos recomendaría Celeste que leyéramos o que viéramos, que estudiáramos? Es un país realmente inmenso, con casi el triple de población que la de Argentina, con una historia muy, muy preexistente. Y me parecía muy interesante lo que decía sobre, no es que a ellos están llegando atrasados a un proceso que nosotros ya vivimos, en México hay el propio proceso. ¿Qué nos recomendarías que vayamos a buscar para poder entender un poco más sobre México? Bueno, a mí me gustaría, yo siempre hago recomendaciones de internet. Me gustaría que, o sea, hay mucho, hoy mucho influencer y mucho periodista también mexicano, politólogos mexicanos que están eh, metiéndose un poco en el mundo de explicar lo que sucede en México. También me iría hacia lo académico. Yo tengo acá un gran libro que me ayudó a entender mucho a la nación mexicana, que es de un investigador de mi academia, del CIDE, se llama Cien años de espías y drogas y es un gran libro para comenzar a entender lo que implica justamente estar en un país que está interrelacionado con Estados Unidos en todo su sentido. Y justamente lo que es la política de acá de México, si me piden un libro para entender a México, yo diría que este es un gran libro. Muchas gracias Celeste y bueno, te seguimos por X, Celeste Tosolini con doble S. Por favor, denle like, compartir, muestren a todos sus amigos y amigas lo que estamos haciendo en Somos Yeite. Yeite es un canal que se está bancando bien desde abajo con amigos, amigas, conocidos, conocidas que están poniendo todo lo mejor de sí para que esto salga adelante y es un enorme placer poder tener a gente como Celeste en este programa que estudia sesudamente, como se ha dicho últimamente por acá, los problemas y los desafíos que tiene la política y la comunicación en Argentina y hoy también nos interesa América Latina y particularmente México. Así que te mandamos un abrazo grande, Celeste, y muchos éxitos por allá. Quedamos en contacto con vos y vamos a seguir tus recomendaciones. No, un abrazo enorme y muchísimas gracias por la invitación. Acá estamos en México para lo que necesiten.